Ya. El diafragma es un conjunto de fibras que va a estar separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Además, se sabe que las estructuras que están debajo del diafragma van a estar dando la forma al diafragma de dos cúpulas. La cúpula derecha va a estar llegando a nivel del quinto arco costal y la izquierda va a estar llegando a nivel del quinto espacio intercostal. Además, se sabe que los movimientos del diafragma van a ser inspiración y expiración, donde en inspiración va a descender el diafragma y en expiración va a ascender. Por otra parte, se sabe que el diafragma en la parte central va a estar formado por aponeurosis y en la parte periférica tenemos la porción muscular. Además, se sabe que este centro tendinoso o aponeurosis, el diafragma va a contar con algunos orificios. Tenemos el orificio de la vena cava, por donde va a pasar la vena cava inferior, va a pasar el nervio frénico derecho y los nódulos linfáticos. Esta vena cava se encuentra, como se ve aquí claramente, se encuentra al lado derecho del plano medio del diafragma. Luego tenemos el hiato esofágico, por donde va a pasar el esófago, va a pasar vasos linfáticos y los troncos vagales anterior y posterior. Esto va a ser a nivel de la T10. También contamos con el hiato esofágico, que es por donde va a pasar el esófago, acompañado de vasos linfáticos y de troncos vagales anterior y posterior. Esto va a estar a nivel de la T10. Además, se sabe que este hiato esofágico va a estar formado principalmente por el pilar derecho del diafragma. Otro importante orificio es el hiato aórtico, por donde va a pasar la aorta descendente conjuntamente con la vena ácigos y con el conducto torácico. La irrigación del diafragma corresponde a arterias musculofrénicas y arterias pericardiofrénicas, las cuales se derivan a su vez de la arteria torácica. También tenemos la arteria frénica, la cual se deriva directamente de la aorta torácica. En su parte inferior del diafragma tenemos a la arteria frénica inferior, la cual es la primera porción de la arteria de la aorta abdominal. Con el drenaje de venas nosotros tenemos a la vena pericardiofrénica y a las musculofrénicas, las cuales van a drenar en la vena torácica. Y luego tenemos a la vena superior frénica, la cual va a drenar directamente en la vena cava inferior. En su parte inferior hay una divergencia. Tenemos a la vena diafragmática inferior, frénica inferior, la cual va a derivar en dos porciones, que van a ser su porción posterior y su porción anterior. Su porción anterior va a drenar directamente hacia la vena cava inferior, mientras que su porción posterior va a drenar hacia la vena renal, para después drenar en la vena cava inferior. Músculos de la pared posterior del abdomen. Tenemos al psoas mayor, que discurre inferolateralmente. Cuando actúa con el músculo ilíaco inferiormente, va a flexionar el músculo. Cuando actúa superiormente, va a flexionar la columna vertebral lateralmente. Está inervado por el plexo lumbar de los ramos anteriores de L2 a L4. Luego tenemos al músculo ilíaco, que se extiende a lo largo de la cara lateral de la porción inferior del psoas mayor. Flexiona el músculo y estabiliza la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio femoral de los ramos de L2 a L4. Por último tenemos al cuadrado lumbar, que se sitúa adyacente a la hipófisis transversa de las vértebras lumbares y lateral a la porción superior del psoas mayor. Este extiende y flexiona lateralmente a la columna vertebral y va a fijar a la 12ª costilla en el momento de la inspiración. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios de T12 y en general las arterias de esta zona se originan en la aorta abdominal, a excepción de los subcostales que vienen de la aorta torácica. La aorta abdominal empieza en el hiato aórtico, a nivel de T12 y termina en L4. Ahí existe la división de las arterias ilíacas comunes. Las ilíacas comunes van inferolateralmente y se dividen en ilíacas internas y externas. La ilíaca interna entra en la pelvis y la ilíaca externa sigue el iliosoas. En general podemos decir que las relaciones de la aorta abdominal son que las venas lumbares izquierdas van posterior a la aorta hasta alcanzar la vena cava inferior. En el lado derecho se relaciona con la vena ácigos, la cisterna del quilo y conducto torácico, además del pilar derecho del diafragma y ganglio celíaco derecho.
En el lado izquierdo tenemos el pilar izquierdo del diafragma y el ganglio celíaco izquierdo. Las venas de la pared posterior del abdomen son tributarias de la vena cava inferior, excepto la vena testicular o ovárica que desemboca en la vena renal izquierda. La vena cava inferior es la más grande del cuerpo y recibe sangre poco oxigenada de los miembros inferiores, mayor parte del dorso, paredes abdominales y las vísceras abdominopélvicas. La sangre de las vísceras pasa a través del sistema venoso porta y del hígado antes de entrar a la vena cava inferior, a través de las venas hepáticas. La vena cava inferior se forma anterior a la vértebra L5 por la unión de las venas ilíacas comunes. Esta unión está a 2,5 centímetros a la derecha del plano medio, inferior a la bifurcación de la aorta y posterior a la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. La vena cava inferior asciende por el lado derecho de los cuerpos de las vértebras L3 a L5 y sobre el músculo psoas mayor derecho, a la derecha de la aorta. Abandona el abdomen por el orificio de la vena cava en el diafragma para entrar en el tórax a nivel de T8. Esta vena es de 7 centímetros más que la aorta abdominal. Las venas tributarias de la vena cava inferior se corresponden con los ramos parietales y viscerales pares de la aorta. En cambio, las ramas viscerales impares son tributarias de la vena porta hepática. Ahora aquí en la maqueta vemos a la vena suprarrenal derecha, las venas renales derecha e izquierda, la vena gonadal, las venas gonadales testicular u ovárica, derecha y las izquierdas. En cuanto a las ramas parietales pares de la vena cava inferior, vemos las venas frénicas inferiores, las venas lumbares tercera y cuarta y las venas ilíacas comunes. Las venas lumbares ascendentes y ácidos conectan la vena cava inferior con la vena cava superior.